A su hermana, por el contrario, Verónica Orozco, le ha ido muy bien, también otra actriz, cantante, que también venía de otro programa llamado Kidoki, que era un programa también infantil. No obstante, en novelas, Orozco inició su carrera con Tiempos Difíciles, trabajo donde conoció a Julián Arango, del cual se enamoró. Nos conocimos en Tiempos Difíciles, una novela anterior. El siguiente proyecto en el que la pareja participó fue Perro Amor. Ahí sellaron su compromiso. Ella estuvo en Perro Amor, otra gran producción colombiana, y ganó un premio por mejor actriz. A primera vista uno ve a la gente la belleza física, pero después uno sabe si eso no es una persona bonita o no. La pareja volvió a trabajar en Yo Soy Betty la Fea, proyecto que, a escasos meses, marcó la estrepitosa ruptura de su matrimonio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, mamarracho? ¿Cuántas veces le he dicho que esta área está restringida para usted y sus amigas? Pero a poco más de 11 años de la separación entre Ana María y Julián Arango, los actores de la telenovela siguen guardando respeto y pocos hablan al respecto. Es muy duro, ¿no? Todos lo sentimos, pero ninguno intervino. Todos sufrimos con Ana María y con Julián. Nadie del elenco se atrevió a levantar el dedo para señalar la responsabilidad de alguno de los dos. Encerrada durante 18 meses y vulnerable emocionalmente, la expareja quedó a manos de Fernando Gaitán y el director Mario Rivero, los que tuvieron que asumir el difícil manejo de los actores dentro y fuera de cuadro. Manejar esos hilos era muy difícil. Mario Duarte también nos ayudó muchísimo, que Mario Duarte hacía Nicolás Mora. Pues eso es la vida privada de ellos, ¿no? Hasta que se apareció mi papá en bata a recogerme. Don Gérmenes. Regaño. Tan divino. Son los especialistas de espectáculos quienes esclarecen la misteriosa ruptura de Ana y Julián. Sorprende lo poco que duró meses el matrimonio. Hay dos versiones, ¿no? Una es que él le fue infiel. Ana María Orozco se enamoró de un fotógrafo, de Camilo Matiz. Tuvieron su noviazgo y obviamente fue una situación difícil porque estaban recientemente casados. El que más sufrió fue precisamente Julián, ¿no? A más de una década, sabemos que ella fue quien rompió el acuerdo conyugal. Sin embargo, insólitamente, la expareja continuó grabando en Betty por casi 2 años, sin que su infidelidad y divorcio influyeran dentro del set. Julián tenía escenas muy fuertes contra Ana. Fue un periodo muy difícil, un tránsito muy duro, pero al final los dos lo superaron y siguieron trabajando juntos. No, yo iba a trabajar y yo tenía un personaje y yo lo hacía, no tenía que interferir en mi vida. Un personaje es un personaje y yo soy yo. No tenía nada que ver que Hugo tuviera que decirle algo a Betty. Son dos cosas distintas. Todo se manejó muy bien. O sea, ellos son profesionales. Las cosas personales de cada quien nunca como lo llevó al set. Pues... ¿Te han abierto las puertas del mundo? No, la verdad yo no pienso mucho en eso. Yo voy con calma y viviendo el momento. Pero vivir el momento fue justamente lo que los actores de Betty la Fea no pudieron hacer. Encerrados de lunes a domingo en el set, no fueron conscientes del furor que causó la telenovela, hasta que el frenesí los alcanzó. El éxito de televisivo, pero no alcanza a disfrutarlo, no alcanza a vivirlo, no alcanza a degustarlo. Los actores sí vivían muy afectados. Como nosotros no esperábamos esa fama, se agarró fuera de base. Era como un desconcierto más que una cosa agradable. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. Como estábamos tantas horas en el estudio, realmente no tenías tiempo como de asimilar ni de disfrutar toda esa avalancha de acontecimientos. El éxito fue muy raro para mí. La gente amaba a Patricia Fernández, a la peliteñida. Hubo momentos en cuando ella, por ejemplo, perdía el carro o iba a perder el carro, gente que llamaba a decir yo te pago el carro, que si no tiene para la gasolina, que le toca en bus, yo te paso un carro, yo te pago la gasolina. Nosotros, todo lo que estaba pasando, nosotros no éramos conscientes, sino que nosotros estábamos allá en el estudio trabajando, mucho menos teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Cuando
Jorge Enrique besa a Betty por primera vez. Al día siguiente yo estaba haciendo mercado, había un niño de unos 7 años, tal vez 6, 7 años. Y me miraba como bajando las escaleras. Y entonces, cuando bajo la escalera, el niño me dice, ¿puedo hablar contigo? Y yo, claro, ven, quiero decirte algo. Y yo, ¿quieres decirme algo? Sí, pero es que nadie te lo ha dicho ni nadie te lo va a decir. Y yo, no entiendo, ¿qué? Y se me acerca y me dice, Armando besó a Betty. Tras el desconcierto inicial, los actores se percataron de su celebridad y perdieron contacto con la realidad. Que a ti te digan que eres muy bueno todos los días, llega un momento en que te lo terminas creyendo. Fue un fenómeno tan fuerte para todos nosotros que te pones en un lugar que no te corresponde, no te crees algo que no eres o pagué el costo de lo que me pasó y claro que entendí y aprendí en la vida todo lo que eso implica, ¿no? Todo lo que la fama implica. Darme a conocer en todo el mundo, ser querido y escuchado por mucha gente, pero también me he aislado. Pero el fenómeno de Betty cesa el fuego entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No había ningún guerrillero que no hubiera visto Yo soy Betty la Fea. Y la idolatría excesiva sobre la fea sepulta la carrera de su protagonista. Fue tanto el éxito del personaje que Ana María en Colombia no volvió a aparecer. No lo supo asumir. En la historia detrás del mito de Yo soy Betty la Fea. Juntos, lo mejor de la vida. Yo soy Betty la Fea salió al aire el 25 de octubre de 1999 y terminó el 8 de mayo de 2001. Durante su transmisión, Colombia vivió un momento de receso económico severo y políticamente existía un clima de tensión, es decir, una zona desmilitarizada generada por el entonces presidente Carlos Pastrana para pactar con la guerrilla de las FARC, alcanzar el diálogo y conseguir un proceso de paz. Debido al gran impacto que causó Betty la Fea, sus horarios de transmisión se volvieron sagrados para los televidentes, políticos e incluso para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cuando tú presentabas tu pasaporte de Colombia te decían coca, te decían droga, te decían violencia. Y Colombia fue, en su momento, la Betty la Fea. Rompe todos los esquemas. Cuando nos enteramos que Betty entra al libro Guinness Records, pues uno dice, eso es colombiano. Betty la Fea no solo enalteció a Colombia a nivel mundial, su transmisión se volvió un culto para los televidentes, incluidos políticos y guerrilleros. El país estuvo en paz durante la transmisión de Betty la Fea, porque no había tiempo para dar bala. Las FARC no tienen ningún problema en decirlo, hacía la tregua. Y con Betty la Fea, pues mírate cuántas guerrilleras hay, cuántas niñas y mujeres que han sido pues forzadas o reclutadas, otras series voluntariamente, pero ellas también sueñan. Claro. Es cierto. En Colombia existía además otra práctica, el prepago que ejercían los líderes de los cárteles colombianos para conocer y sostener relaciones con presentadoras, cantantes y actrices de televisión. Fernando Gaitán revela si esto ocurrió con Betty la Fea. Cierto, la mafia apetece por las actrices, por las modelos, por las reinas, por todo, pero nunca en Colombia se ha comprobado que haya habido vínculos directos de actrices como mafiosos. ¿Qué se ha podido pasar y qué ha pasado? En esto no está exento nadie. Las máximas figuras políticas no escaparon tampoco al fenómeno de Betty, empezando por su mandatario. Andrés Pastrana Arango, presidente, ahora es presidente del país, apareció en Betty la Fea. Pero Pastrana no solo apareció, sino que influyó en la trama. Originalmente a Betty le ofrecían un soborno de 80,000 pesos. Debido a su situación económica, ella se veía en la encrucijada de tomar dicha cantidad. Sin embargo, el entonces presidente de Colombia tomó cartas en el asunto directamente con Gaitán. Betty se convirtió, como tú dices, en la heroína nacional. Y Betty aceptaba el soborno bajo la historia original. Tal vez no he sido claro cuando hablo de su colaboración. No le estoy pidiendo este favor a cambio de nada. Estamos hablando de un negocio que puede ir entre los 2 y 5 millones de dólares. Estamos hablando de que Carratela le daría una comisión del 5% para usted, por cada negocio que nos dé cómoda y por las gestiones que le solicitemos.
Creo que Andrés Pastrana llamó a Fernando a decirle que eso no podía ser posible. Que nosotros, Colombia, tenía un problema de corrupción muy, muy, muy grande. Y que si el modelo a seguir, que era la heroína de Betty, aceptaba el soborno, era como afianzar que, mira que sí se puede. Y hubo que repetir las historias. Se modificó. Sí, se modificó. Era una cosa nacional, era una cosa patria. Perdóneme, señor, pero usted me está hablando de un soborno. Los periódicos también se involucraron en momentos íntimos de la protagonista, dando cuenta de la pérdida de su virginidad. No hubo día en que no se hablara de ella. Aquí un gran periódico, con el periódico El Tiempo, luego un capítulo en el que Betty confiesa que no es virgen, titula en primera plana: Betty no era virgen. Cuando a Betty le ofrecen un soborno de $80.000, generó una esquizofrenia nacional, que Betty no se torciera, como decimos en Colombia, no aceptara eso, porque Betty era el país. Tanta atención sobre su personaje hizo que Ana María Orozco, al término del proyecto, viviera una estrepitosa caída. Es más difícil, ¿no? Porque tengo que escoger bien lo que venga, no tengo afán de nada, de pronto dejar un poco la televisión por un tiempo y viajar. Cuando termina Betty la Fea, por supuesto ella era la estrella de América y por supuesto ya Telemundo estaba pensando en contratarla e incluso ella cortan Betty la Fea, termina y están pensando en Colombia, RCN, continuar con Betty la Fea o hacer Betty la Fea 2 y ella se pone en exquisita y dice no, yo lo voy a pensar, o pidió